Hola, ¿qué tal? Bien, nos encontramos aquí en el video tutorial de la elaboración de fichas y voy a tratar de explicarles cómo elaborar las fichas. Como ustedes saben previamente, pues vimos o revisaron más bien el video tutorial de búsqueda de información donde se explicaba lo de búsqueda en la biblioteca digital, principalmente en el buscador, en el metabuscador Primo y también en el Google Académico y algún ejemplo de búsqueda de tesis. También van a encontrar dentro del Drive una lista de buscadores. Ahí, por ejemplo, van a encontrar el enlace para buscar tesis doctorales en España, buscar tesis doctorales en toda Europa, la base de datos mundial de tesis y en estas o en varias de ellas, pues la búsqueda en las de Europa y las del mundo, la búsqueda es en inglés y bueno, la idea es que ustedes vayan como tratando de identificar aquellos documentos que son claves para ustedes, para su temática. Entonces es importante que cuando ustedes tengan la ficha, este formato de ficha está también en el Drive, cuando ustedes lo descarguen, pues piensen que lo que van a hacer es el análisis de esa lectura. Entonces pongan su temática, ponen la referencia completa en formato de la APA, las palabras clave de ese artículo o de ese capítulo del libro o de esa tesis, el objetivo de la investigación o de lo que es el documento que están leyendo o revisando, en qué consiste el objetivo o el propósito, cuál es el contexto en donde se está realizando esa investigación. Asumimos que todas ellas son de entornos educativos, de respecto a lo que sería en este caso la docencia, en donde se llevó a cabo en Nicaragua, en Chile, en España, en Alemania, etcétera. ¿Qué contexto? ¿Es un contexto rural? ¿Es un contexto urbano? ¿En qué consistió? ¿Cuál es la problemática principal en torno al objeto de estudio? Es decir, ¿cuál es el problema? El problema tenía que ver con el aprendizaje de las matemáticas, aprendizaje y o enseñanza de las matemáticas. Tendría que ver con, a lo mejor en este caso, sabemos que en esta generación hay varios que son músicos y entonces puede ser que a lo mejor estén trabajando principalmente el problema de la enseñanza de la música en particular o cuáles son los beneficios de la música o del aprendizaje de la música, etcétera. No sé cómo lo vayan a aterrizar, pero tendrían que ir viendo como esa problemática esencial y sobre todo tratar de conectar esta problemática con la cuestión de docencia. Recuerden que estamos en la especialidad en docencia y ese vínculo es como que muy importante. No importa que se trate de lectura, de matemáticas, de geografía, de historia o de la misma música. La cuestión es que esa temática general que ustedes tienen, esa especialidad que tienen de la enseñanza de la biología, de la química, etcétera, pues se centre justamente en la parte que tiene que ver con la didáctica, con las estrategias de enseñanza, con la docencia. Entonces traten de ubicar esa problemática y de alguna manera ir viendo cómo ese artículo que están leyendo se puede relacionar para ustedes o les puede servir para ustedes. A lo mejor la temática no es esencialmente la misma, puede ser que sea a lo mejor centrada en los alumnos, en el aprendizaje, pero ustedes después la trasladarán o les servirá como referente para que ustedes lo trabajen como docencia. Enfoques teóricos y autores representativos. Esto es muy importante porque la idea es que ustedes vayan ubicando también qué literatura hay y qué autores existen en torno al tema y a la problemática que ustedes están manejando. ¿Cuáles son los métodos, principios epistemológicos, los tipos de investigación, tipos de estudio, instrumentos, actividades que se utilizan? Es decir, en esa investigación que yo estoy leyendo en el artículo, hicieron una encuesta, hicieron un cuestionario en particular, cómo fue ese cuestionario, escala Likert, o fue una entrevista, o fue algún tipo de observación, analizaron documentos, qué tipo de recogida de datos hicieron, qué alcance tuvo esa investigación, desde qué paradigma se hizo desde la parte cualitativa o cuantitativa, qué decíamos, qué instrumentos se utilizaron, cuáles fueron los sujetos, cómo se eligió la muestra. Entonces, ese tipo de cosas o análisis son muy importantes porque incluso puede dar cabida a varias dudas que vamos a aclarar cuando estemos en clase. Y yo espero que no tarde mucho esta situación y entonces podamos
justamente ir afianzando todo esto, ¿no? Entonces puede ser que incluso aquí también pongan, o en cualquier otra parte, pongan también de alguna manera dudas, ¿no? Es decir, esto de exactamente, por ejemplo, la zona de desarrollo próximo, que es uno de las características o elementos del constructivismo, principalmente sociocultural. ¿En qué consiste eso? Ya, pues entonces lo ponemos aquí como duda, a lo mejor en enfoques teóricos vamos leyendo o buscando sobre ello, pero también lo podemos trabajar en clase. Y lo mismo pasará con los métodos de investigación. A lo mejor de repente se encuentran con la palabra o el uso de la frase es que hubo una correlación entre las dos variables y esta fue significativa y bueno, ¿y qué es eso? ¿En qué consiste una correlación? ¿Cuál es? Entonces podemos ir buscando información para apropiarnos de ese concepto y tratar de entender en qué consiste ese tipo de análisis, en este caso estadístico, sobre los datos que se recogen para poder generar una conclusión. Y también la podemos explicar o trabajar más, decíamos, en clase. Técnicas para el análisis de resultados. ¿Qué se utilizó? Se utilizaron gráficas, las tablas cómo se presentaron, etcétera. ¿Cuáles fueron los hallazgos más significativos, los resultados de esa investigación? ¿En qué consistieron? La idea es ir poniendo eso y al final cuáles fueron las conclusiones a las que llegaron. Esta última parte es como muy importante porque la idea es que ese artículo aporte para su objeto de estudio, para su proyecto terminal de la especialidad en docencia. Entonces aquí la idea es que ustedes de alguna manera pues se explayen, describan qué tanto esto les sirve para algún apartado de su proyecto terminal. Recuerden que en su proyecto terminal podemos tener varios apartados. Uno de ellos es, por ejemplo, el marco teórico, que es el sustento o los referentes sobre lo que yo voy a trabajar. Por ejemplo, en este caso, si yo digo que voy a trabajar sobre la didáctica de la música, a lo mejor, y me estoy centrando específicamente en flauta, pues puede ser que yo en el marco teórico tenga los referentes de autores que trabajen justamente con estrategias y didácticas de cómo se enseña la música. Entonces ahí los voy a tener ubicados. Puede ser que también tenga otro apartado que se llama metodología, en donde voy a ir describiendo cosas que tienen que ver con la aplicación de cuestionarios, con la elección de una muestra, con cómo se hacen unas entrevistas, etcétera, o cómo se hace, por ejemplo, el análisis de un documento. En este caso incluso puede ser a lo mejor cómo se hace el análisis interpretativo o cualitativo de una obra, de una musical, porque también se pueden hacer, por ejemplo, análisis de pinturas, etcétera, ¿no? Entonces es como que todo muy importante. También hay un apartado que se llama estado del conocimiento, ¿sí? O estado de la cuestión. Entonces, este estado del conocimiento que nosotros vamos a ir creando a partir del análisis de estas fichas, ¿sí? La idea es que ese estado del conocimiento tenga las reseñas de los artículos que fuimos revisando y que se categoricen. Por ejemplo, si alguien trabajó o está trabajando con la enseñanza de la lectoescritura, pues puede ser que dentro de su estado del conocimiento tenga en un apartado, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con qué es, de cómo se comprende la lectura y cómo se comprende la lectura. Y entonces puede ser que haya varios estudios o varias formas, estrategias, etcétera. Y entonces a lo mejor en ese apartado ustedes tienen de alguna manera, por ejemplo, cómo se diagnostica. Entonces, en un apartado solo hay estudios que dicen cómo se diagnostica la comprensión lectora. Y en otro apartado tienen algo que se llama intervención, es cómo se interviene o se promueve la comprensión lectora, que son dos cosas distintas dentro de lo que sería el gran fenómeno, por ejemplo, en este caso, de la comprensión lectora. Y puede ser que incluso tengamos lo mismo respecto a la escritura. Cómo se promueve, cómo se diagnostica, la escritura y cómo se promueve la escritura. Y esto a lo mejor en un nivel básico o un nivel primaria, y podría ser también a nivel, por ejemplo, superior, en donde el proceso de lectura y escritura son totalmente diferentes. Entonces la cuestión es que, por ejemplo, yo en el estado del conocimiento puedo tener 4 categorías, una de cómo se diagnostica la lectura, cómo se promueve la lectura, cómo se diagnostica la escritura, cómo se promueve o interviene en la escritura, y en un contexto determinado, por ejemplo, en nivel básico, y lo que voy a hacer es tratar de poner en mi estado del conocimiento, reseñar
todos los estudios o los artículos, libros, capítulos de libro, etcétera, tesis que yo haya encontrado y que se puedan clasificar en uno de esos 4 categorías. En eso va a consistir mi estado del conocimiento. Luego, ese estado del conocimiento también al mismo tiempo va a aportar o va a darme información que se va a ver reflejada en el planteamiento del problema y o en el marco teórico y o en la metodología. Entonces, en ese sentido puede parecer que se repite la información, pero una es trabajada de forma de que se reseñan las investigaciones para ver qué es lo que hay, y en los otros apartados ya está trabajada la información de tal manera que aparece como sustento o referente, marco teórico, y o está trabajada de tal forma que se convierte en la justificación dentro del planteamiento del problema o la descripción del problema. No sé si me explico. Entonces, la idea no es que sí coinciden muchas de las cosas que yo voy poniendo en el estado del conocimiento después en el marco teórico. Y le puede ser que de alguna manera parezcan redundantes, pero es importante que se manejen así como en varias versiones para que ustedes puedan desarrollar un buen proyecto terminal. Y entonces, la idea de este apartado de aportaciones de la investigación al objeto de estudio es que ustedes clasifiquen aquí para qué les va a servir la información que tienen. Puede ser que un mismo artículo les dé información suficiente para el estado del conocimiento, les dé al mismo tiempo información que les va a servir para el marco teórico y al mismo tiempo ese artículo les va a servir también, por ejemplo, para el planteamiento del problema. Entonces, un mismo artículo o una misma cita puede estar presente en el estado del conocimiento, en el marco teórico y en el planteamiento del problema. ¿Sí? Entonces, ahora voy a pasar a un ejemplo de una ficha ya llenada de una alumna de la maestría para que les pueda ir como describiendo y ustedes puedan ver de forma ilustrada, bueno, ya con contexto en el contexto de una temática, puedan ver cómo la trabajó ella. Ella hizo algunas adaptaciones en la ficha. Esto es totalmente válido. Ustedes tienen también toda la libertad de hacerlo. Pueden sin ningún problema adaptar sus fichas, cambiarlas, ajustarlas. Son flexibles y la idea y el propósito es que ustedes tengan o se acerquen lo más posible a lo que decíamos en el curso de inducción. Que ustedes puedan llegar a saber lo que dice literalmente, saber lo que dice inferencialmente y también saber criticarlo. Entonces, que podamos llegar a esos 3 niveles en estas fichas analíticas es como muy, muy importante. Que ustedes se apropien o recuerden eso, es como que básico en el momento de estar llenando sus fichas. Entonces, ella lo que tiene es que, bueno, este es el título de es el título más bien del artículo que ella encontró en una revista. Se llama El videotutorial como herramienta en educación no formal en estudiantes de Bogotá, Colombia. Ella está trabajando un problema que tiene que ver con el uso de YouTube en la educación no formal, ¿sí? Y entonces este es formalmente lo que sería la cita o la referencia de la APA. Vienen los autores, ¿sí? Los autores que se manejaron dentro del artículo, cuál es el objetivo del artículo que ella está leyendo, en qué consistía puntualmente específico. Ella desglosa aquí el enfoque metodológico y el tipo de investigación. De hecho, por ejemplo, esta es una de las observaciones que quizás le podamos hacer a ella, que ella solo pone que es descriptivo y que es mixto. La idea es que describa por qué ella cree que es descriptiva y por qué es mixto. Este tipo de lecturas y este tipo de análisis van a permitir que ella, por ejemplo, se vaya apropiando también más, o ustedes se vayan apropiando del manejo de lo que serían las herramientas o los conceptos, características, etcétera, por ejemplo, de elementos metodológicos, que pueda argumentar claramente por qué es descriptiva y por qué no es cuasi experimental, por ejemplo, o algo así. Es como muy, muy importante para que ella vaya desarrollando en este sentido conocimientos sobre metodología. ¿Qué actividades fueron las realizadas, ¿no? Entonces, se aplicaron 150 encuestas, estudiantes de tal, ella describe qué se hizo, describe las conclusiones, en qué consistieron esas conclusiones. Decíamos, ella hizo una adaptación de las fichas, es válido, no hay ningún problema. Lo importante es que finalmente sea útil, resulte en un análisis que le permita hacer de alguna manera una abstracción de lo que sería lo literal, lo inferencial, y que pueda llegar incluso más allá haciendo una aportación o crítica a lo que está leyendo o revisando.
y eso es lo que ella trabaja después en el análisis. En esta parte del análisis ella sí ya va desglosando de manera puntual con sus propias palabras todo lo que ella fue analizando respecto a este artículo, trabajándolo. Entonces incluso él va describiendo metodológicamente, el autor optó por un enfoque mixto, lo describe, cosas así, y entonces va generando, decíamos, ese acercamiento a esta parte. Luego hay otra parte importante que son las aportaciones. ¿Qué es lo que ella cree que ese artículo le va a aportar y en qué parte de su proyecto terminal? Por ejemplo, ella cree que esta parte que trabajó aquí pues le puede servir mucho para su marco teórico. Esta otra parte le puede servir mucho como un referente para lo que sería la metodología. En este caso, este artículo le aporta esos dos elementos de su proyecto terminal. Una cosa que yo les decía también, o que suelo decirle a los chicos cuando están trabajando fichas, es que es totalmente válido que puedan hacer, por ejemplo, un esquema, que puedan hacer una tabla comparativa, que puedan hacer cualquier tipo de análisis, un diagrama de Venn, etcétera, que les pueda servir, un mapa conceptual que les pueda servir para apropiarse de ello. Si a ustedes les es útil, por ejemplo, hacer un mapa, o les es más fácil hacer un mapa para hacer el reporte, excelente, hagan un mapa y después hagan la ficha. Esa ficha después se va a convertir, decíamos, en una pequeña reseña en prosa que va a estar dentro del estado de la cuestión. Es como muy importante que vaya siguiendo todos estos pasos y que ahorita trabajemos solamente con fichas para que después esas fichas, decíamos, se conviertan en prosa y se puedan convertir en elementos del estado de la cuestión. La idea también es, ya cuando regresemos, y ojalá que, decíamos, se cumpla en el plazo que está inicialmente establecido, podamos revisar incluso algún software puntual como el Atlas-T para que les ayude mucho a hacer este trabajo de análisis dentro de lo que sería la elaboración del estado de la cuestión, que es el primer elemento que vamos a trabajar en cuanto regresemos y ya ustedes tengan avances de estas fichas. En términos generales, esa sería, o en eso consistiría este video para la elaboración de fichas. Espero haber ayudado, contribuido un poco en la aclaración de algunas dudas para que ustedes las vayan llevando a cabo. Como les decía y les reitero, las fichas son flexibles. La idea es que ustedes recuperen aquello que nosotros vimos en algún momento en el curso de inducción sobre leer lo que dicen, lo que dicen literalmente, lo que dicen detrás de líneas y lo que dicen más allá de eso, haciendo una crítica y tratando de plasmar esos 3 niveles de lectura dentro de estas fichas. Es como muy importante. Mucho ánimo, hasta luego.